buenas tardes. Vamos a comenzar con el vídeo The Wine Telephone de Jody Stillwater de Estados Unidos, y es un vídeo de 6 minutos de videodanza. So we're starting now the conference with Ivan Pintor. Today the video we will see is called The Wine Telephone by Jody Stillwater, and it's a video from the United States, 6 minutes. And afterwards we make a presentation and we start the conference. Can I tell you a fortune? So I see that you're gonna have a mansion made out of gummy bears, and that there's gonna be a pool. Dum, 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 swing by day, swing bang la. So don't break it, swing, swing, take, swung, swing, swing, side, swing, ballon, swing, swing, la, swing, ballon, lay, da, swing, ballon, lay, bom, bom, sweet, ballon, lay, da, sweetie, on, lay, da, swing, bang, lay, da, bang, la, don't bang. Bong dai dong. I love the intention of your heart. You really think hard about understanding all the colors of the rainbow could not compare to your imagination. This position I'm in scares me, and I live to love you, my little darling girl. All I want to do is for you. I'd give up the whole world for the chance to see you smiling and laughing and glowing. But there is something out there that will eat you alive, take you by surprise. Ha 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 ha
funciona, ¿no? Para la traducción, vale. Muy bien, pues buenas tardes a todos. Vamos a empezar una nueva charla dentro del programa abierto del Summer Workshop. Hoy estamos con nuestro invitado de hoy, es Iván Pintor, que podemos decir que ya forma parte de la familia del workshop, ya que ha estado con nosotros desde el inicio, siempre colaborando con la parte de audiovisual y fotografía sobre todo, pero también con todos los demás, ya que evidentemente se trata de algo transversal. Así que ya lleva realmente, antes lo hablábamos, 7 años, viniendo a Olot como un peregrinaje veraniego. Y bueno, Iván es doctor en comunicación audiovisual, él es profesor en la Universidad Pompeu Fabra, actualmente da tendencias del cine contemporáneo, entre otras asignaturas. Me ha pedido que tampoco me alargue con el currículum, así que solo deciros que ha contribuido en diversas publicaciones y que también escribe habitualmente en La Vanguardia y en el Diario de Tarragona. Y nada más, simplemente hoy le hemos pedido que nos hable del movimiento dentro de la imagen fílmica. Y bueno, estoy impaciente, estoy segura de que va a ser una propuesta de un viaje muy, muy interesante. Y deciros simplemente que no sabe mal comentaros que la traducción simultánea parece que no funciona hoy debido a los aparatos, entonces si queréis juntaros en esa zona, la gente que... Someone that needs translation, please go next to this area so you can hear it because the gadgets are not working tonight. Muchas gracias. Bueno, bona tarda, moltes gràcies, Júlia. Yo, aparte de dar gracias por formar parte de esa gran familia, ¿no?, de Olot y poder venir cada año, quiero plantear lo que voy a hacer a continuación no tanto como una charla en el sentido tradicional y estructurado del término, sino más bien como una reacción a ese vídeo que hemos visto, que es un poco lo que se me pidió, ¿no?, reaccionar en torno a la idea del movimiento a partir de este vídeo que acabamos de ver y pensar un poco en la danza, ¿no?, en la danza como clave esencial del movimiento e ir reaccionando a algunos otros aspectos que cristalizaban en las imágenes que acabamos de ver, como puedan ser lo onírico, la construcción de la emoción, esa mirada infantil que vertebra toda la coreografía que hemos visto, e incluso diría que estoy en el lugar más adecuado para hablar de muchas de estas cosas, porque con el motivo de la carga, ¿no?, he visto que toda esta suma de obras que revisitan esta obra crucial que está aquí en el museo desde hace 100 años y que la ponen en diálogo con ciertos acontecimientos contemporáneos. Estoy viendo ahora mismo el cuadro del Fairy, que me parece muy alusivo y muy interesante, pues me gustaría recuperar, digamos, de ahí también una cuestión esencial que va a reaparecer una y otra vez, además y junto al movimiento, que es la de el gesto, la del pathos, es decir, la idea de la fórmula, de la expresión de la pasión, del dolor, ¿no?, la fórmula de la expresión de la afección, que yo creo que precisamente entre estas imágenes tiene absolutamente todo el sentido y casi como inicio y como apertura, en definitiva, de las cosas de las que voy a hablar, quisiera comenzar a hablar de ellas sobre este vídeo que dejaré mudo inicialmente, que es de una obra, de una intervención de José Luis Guerín, un cineasta catalán fundamental que ha trabajado en los últimos años también desplazando su actividad hacia el campo de las instalaciones. Y esta obra que hizo para el Museo de Arte Contemporáneo Esteban Vicente de Salamanca es una intervención, una instalación prácticamente, que tiene un motivo esencial que es el de la sombra de Butades, ¿no? En la tradición griega se supone que la pintura, nos explica Plinio el Viejo en sus Historias Naturales, que la pintura se originó a partir de la ausencia, cuando la hija de un alfarero perdió a su chico y el chico, la noche antes de marchar, le dejó trazar su silueta sobre una pared y a partir de esa silueta la rellenó de cerámica el padre y se convirtió en el origen tanto de las imágenes propiamente como de la escultura a partir de una ausencia fundamental. A mí eso me parece muy interesante, sobre todo teniendo en cuenta que en Occidente se ha manifestado siempre no solo el origen de la imagen como manera de suplir una ausencia, sino también
la imagen estática como congelación de algún tipo de movimiento, ¿no? Uno de los fantasmas, de las fantasías que atraviesan la historia de las imágenes en Occidente es esa. Y muchos de los gestos, a veces gestos crispados, gestos violentos que acompañan esas imágenes, son fruto de la necesidad de resumir, de crear una especie de concentración del movimiento, de la movilidad en la imagen estática, ¿no? En este caso es imagen dinámica, es imagen videográfica, lo que José Luis Guerín nos plantea, pero me parece que es muy significativo ese trabajo sobre la imagen ausencia, ¿no? Mientras avanzo, yo iré mostrando toda una serie de imágenes, probablemente todas estas primeras sin sonido, porque me parece que lo importante es más el fondo de lo que vamos relatando que propiamente el desarrollo. Y quisiera aludir a una figura fundamental en la historia de la danza, en la historia de las representaciones bailadas, que es Carlota Ikeda, una grandísima bailarina japonesa que fue una de las figuras centrales del Butô, de la danza Butô en Japón, que se origina después de la Segunda Guerra Mundial, entre muchas otras cosas, como somatización de los desastres de Hiroshima y Nagasaki, ¿no? Como una manera de recoger la dificultad de moverse de las víctimas de Hiroshima y Nagasaki, y es el origen seguramente de la danza moderna y de los aspectos más radicales de la danza contemporánea, ¿no? En Carlota Ikeda yo creo que en las coreografías que ella creó se concitan buena parte de las paradojas de qué es moverse y cómo se puede jugar no solo con el movimiento, sino también con su sustracción, es decir, con la eliminación de movimiento y con la quietud. En ese sentido, es muy interesante un proyecto que Carlota Ikeda desarrolló junto a Pascal Quignard. Pascal Quignard es un escritor francés al que se le encargó una adaptación en danza de Medea, ¿no? Del personaje y del mito de Medea, que interpretó Carlota Ikeda. Y Pascal Quignard tiene un libro que se llama El origen de la danza, y yo creo que es uno de los libros más hermosos que yo he leído nunca sobre danza, en el cual él alude a los inicios de este proyecto de la adaptación de Medea y glosa copiosamente este personaje trágico fundamental que es Medea y al que todos conocemos más allá de por sus adaptaciones incluso cinematográficas, interpretada por María Callas. Seguramente a todos nos viene una imagen a la cabeza muy rápidamente, que es esta, la de la casa de los Dioscuri en Pompeya, donde aparece esta Medea protectora, maternal, también agresiva, con la espada puesta por delante como signo de afirmación, y que como personaje trágico a la hora de reconstruirlo, a la hora de transmitir toda la tragedia de su crispada relación familiar y lo que le sucede con sus hijos, se necesita, digamos, tanto la tragedia clásica como las adaptaciones, crear toda una serie de gestualidades, de fórmulas de patos, de fórmulas de la expresión de la pasión profundamente crispadas. Y me parece que en torno a esta idea de Medea, Quignard hace una serie de reflexiones que creo que se pueden extrapolar al conjunto del ámbito de la danza, ¿no? Sobre todo entendida desde nuestros días. Señala algo que a mí me interesa muchísimo, y es que dice que en realidad toda danza, todo movimiento, sea como fuere, intenta reconstruir la experiencia de los movimientos anteriores al nacimiento, de los movimientos prenatales, de los movimientos dentro del útero, en el líquido amniótico, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que es verdad una de las cosas que él señala, que es la reconstrucción es condición esencial de cualquier proyecto de danza. La idea de reconstruir un movimiento, casi siempre un movimiento que se ha perdido, que se intenta recuperar. Esto que estamos viendo ahora es una obra de Bruce Nauman, un importante artista, una de las figuras clave del arte contemporáneo, que se llama Walking in an Exaggerated Manner, caminando de una manera exagerada, donde intenta reconstruir de una manera extraña, alterándolo, todo el movimiento natural del caminar, ¿no? Como buena parte del arte contemporáneo y en particular el arte conceptual e incluso los artistas de cine experimental han tratado de hacer. Esto que estamos viendo mientras hablo se llama Piccolo Film Decomposto, pequeña película descompuesta, y es de otro artista contemporáneo, Paolo Joly. Esta idea de que cualquier danza intente reconstruir algo
que tiene que ver con la experiencia prenatal me parece sumamente interesante porque añade en la reconstrucción un factor que en el útero está mitigado, que es la gravedad, la prosquinesis, la presencia totalizadora del suelo como fundamento esencial de cualquier acto de danza, sobre el cual se ejecutan 5 movimientos, nos dice Pascal Quignard, fundamentales, sobre los cuales se alza cualquier idea de desplazamiento o de movilidad que tenga que ver con la danza, ¿no? Él reconoce un primer movimiento que es el de la adherencia unitiva, que se desarrolla en torno al 1, un segundo movimiento que obedece a una transcripción del balanceo fetal, ¿no?, que requiere de 2 puntos, con lo cual es el 2, ¿no? Pensemos en el arte contemporáneo hasta qué punto, por ejemplo, la instalación juega frecuentemente a esta idea del balanceo, de la respuesta del plano contra plano. Esto que estamos viendo es de una gran artista iraní contemporánea, Shirin Nezhat, y se fundamenta precisamente en una especie de respuestas que obligan al espectador a ir de una pantalla a la otra. Las pantallas se presentaban confrontadas, con lo cual obligan al espectador a realizar una especie de danza a la expectativa de algo que se nos está narrando a partir de este 2, ¿no? Un tercer elemento, lógicamente, es el 3. Los 3 puntos permiten la rotación, y esa es, digamos, una figura ya evolucionada de la danza, y naturalmente el cuarto elemento sería el 4, sobre el cual se desarrolla la inscripción del cuadrado y sobre la cual se puede desarrollar el giro completo, nos dice Pascal Quignard, y el 5, que comporta la incorporación de la mano con la multiplicación de los dedos, ¿no? Esas 5 fases, ¿no?, el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5, sobre las cuales nos dice Quignard todas las fórmulas de danza de todas las culturas se desarrollan, me parece que es importante tenerlas en cuenta a la hora de pensar en cómo la danza, a lo largo de su historia, ha ido generando una comprensión del espacio a través del movimiento que, en buena medida, se fundamenta, como digo, en el suelo, ¿no? El suelo es la condición esencial sobre la cual se da cualquier movimiento, y me parece significativo señalar, esto que estamos viendo ahora es de un artista contemporáneo, uno de los grandes coreógrafos, Wim van de Keibas, que trabajan sobre el suelo a partir de una idea de ligereza, un poco como en Pina Bausch, emerger del suelo, mientras que, por ejemplo, hay tradiciones de danza que se fundan en lo contrario. Pensemos en el flamenco. El flamenco, y esto lo ha señalado, por ejemplo, Georges Didier Bergman, un teórico francés de las imágenes contemporáneo muy célebre, en un libro también sobre danza extraordinario que es El bailador de soledades, sobre el flamenco. La condición del flamenco es abrir grietas, ¿no?, crear fisuras que nos permitan entrar en el suelo. Lo sísmico, ¿no?, que evidentemente aquí en Hulot es fundamental, es uno de los elementos que atraviesan la idea del flamenco, cómo a golpes se puede generar o se puede llegar a lo que se llama la conmoción, ¿no? La conmoción, la idea de moverse con el suelo, conseguir que el suelo participe en la danza, es el lugar hacia el que normalmente se desplaza todo el planteamiento que atraviesa el flamenco. Esto que estamos viendo ahora, y aquí sí que no me resisto a subir el volumen un instante para que veamos algo de la música. Esto que estamos viendo aquí es el teaser de una obra que se presentó hace 2 años en el Grec y en otros lugares, que es la fiesta de Israel Galván. Israel Galván es una de las figuras fundamentales de la reinvención del flamenco contemporáneo, y a mí es una obra que me interesa mucho porque, digamos, parte del vaciamiento de lo que sería el movimiento normal, de la sustracción. Incluso el niño de Elche, al que vemos aquí cantar, que participaba en la puesta en escena, en muchas ocasiones cantaba sin que le saliese en absoluto la voz, ¿no? Es una obra que trabaja a partir de la eliminación de todo aquello que es la melodía natural, la creación de ritmos naturales que normalmente acompañan los espectáculos flamencos, ¿no? Esa política de la sustracción conduce no solo hacia una cierta estética de la negatividad, sino también hacia lo que nuevamente Pascal Quignard, al hablar de la danza, señala como condición trágica de la danza. Él dice que
danzamos, y por consiguiente podríamos extenderlo al campo de la performance o al campo del cine que trabaja con lo coreográfico, danzamos cuando estamos, nos dice él con una expresión latina, in re crepera, es decir, en una situación trágica, desesperada, para exteriorizar un afecto, normalmente, para exteriorizar un dolor o una preocupación, ¿no? Esa condición de la danza que en realidad juega en muchos sentidos a partir de la polarización entre potencia e impotencia, entre poder moverse, no poder moverse, entre lanzarse, digamos, a ese suelo que hay que quebrar y desnaturalizarlo, esa condición de la danza que en realidad siempre comporta la idea de dialogar o de medirse con un peligro, ¿no? Compara mucho en El bailador de soledades de Didi Huberman la danza también con el toreo, y habla o se refiere a una expresión que decía un torero que era Luis Miguel Dominguín cuando le preguntaban ¿qué es la muerte para usted? Y él decía, la muerte para mí es 1 metro cuadrado dando vueltas por la plaza, ¿no? Lo que ocupa el toro. La danza también es eso, es medirse con el límite, con el umbral de la muerte, que es la detención del movimiento. La danza es una reivindicación del movimiento allí donde la muerte puede paralizarlo, ¿no? Y por consiguiente, siempre o casi siempre está ligada también a una cuestión que aparecía en el vídeo que hemos visto, que es la de aparecer, ¿no? Dejarse ver, salir de la oscuridad para ofrecer un movimiento y volver a veces a la oscuridad. Creo que es importante y no es nada casual que, por ejemplo, el vocabulario de toda la danza flamenca sea muy parecido al vocabulario de los místicos del siglo XX, de Michel de Certeau, de Bataille, ¿no? De escritores que han cultivado o han estado cerca de la mística, porque en el fondo estamos en un mismo territorio que tiene que ver, entre otras cosas, con la visibilización de aquello que a priori no es visibilizable, de aquello que no comparece, ¿no? A mí me parece muy interesante en ese orden de cosas pensar, por ejemplo, cómo hay un gran autor de teatro que es Peter Brook, que tiene, yo creo, uno de los libros que siempre en los talleres, por ejemplo, lo recomiendo mucho, se llama El espacio vacío. Es un libro sobre teatro, partiendo de la idea de que el teatro es llenar un espacio vacío, un suelo vacío, ¿no? La ligazón de los modelos de llenar ese espacio vacío que distingue Peter Brook con los modelos y las disposiciones arquitectónicas en la creación de espacio me parecen fundamentales, ¿no? Creo que siempre he pensado que hay en las bases, digamos, más conceptuales o filosóficas de la arquitectura hay libros fundamentales como son como son también La poética del espacio de Gaston Bachelard o como es El hombre y el espacio de Otto Bollnow, que me parece otro de esos libros clave desde los cuales entender la relación figura-espacio, qué es lo que se dirime, qué es lo que está en lit, qué es lo que se batalla cuando hablamos de danza, cuando hablamos de movilidad, ¿no? Hay que pensar en una cosa singular a la que yo quiero apelar, que es, por ejemplo, esto que estamos viendo ahora, cómo hubo un momento en que lo coreográfico entró de una manera muy fuerte en el cine, que fueron los años 60, sobre todo a partir de los 60. Y me atrevería a decir que con las praxis de toda una serie de mujeres cineastas que trabajaron además desde la militancia feminista. Es el caso, por ejemplo, de Barbara Hammer. Barbara Hammer es una cineasta que en películas como esta, Sanctus, ha trabajado buscando otras potencias del cuerpo. Aquí, por ejemplo, realizar una película a partir de radiografías de mujeres, ¿no? Otra versión, otro acercamiento a los cuerpos femeninos que le permiten construir prácticamente secuencias coreográficas a partir de la radiografía, ¿no? La reivindicación que hay en algunas de estas artistas de modelos diferentes de comprensión del cuerpo permite, evidentemente, que entren a veces modelos netamente coreográficos dentro de la praxis cinematográfica. Carol Schneemann es una de las grandes figuras del feminismo, también desde la militancia escrita. Y Carol Schneemann, por ejemplo, tiene esta película extraordinaria que se llama Fuses, que es una película sobre el acto amoroso filmada desde la perspectiva femenina, ¿no? Ella dijo, quiero hacer una película experimental, pero dejar de ver esos actos amorosos
coreográficamente filmados desde la mirada masculina. Yo quiero recoreografiar nuevamente la idea de reconstruir un movimiento ya aprendido, ¿no? Romperlo para reconstruirlo, el acto sexual desde el punto de vista de mi militancia feminista. Y hace esta película Fuses, que yo creo que abre muchísimas puertas. La propia Carol Schneemann en la época hacía performance, a veces ligadas también a lo coreográfico, sumamente interesantes, como esta que estamos viendo ahora, Scroll, que consistía en ir extrayendo un libro escrito y plegado del interior de su vulva y ir haciéndolo conforme a una serie de movimientos, que consistían sobre todo en la reivindicación de un adueñarse de la voz, adueñarse de la escritura y adueñarse de la reivindicación de su propio cuerpo. Hubo muchos debates entre Carol Schneemann y otros ámbitos del feminismo, como los de Hannah Wilk o como los de la propia Laura Mulvey, en la reivindicación o en el trabajo con el desnudo, por ejemplo, con la corporeidad desnuda, que cuando hablamos de danza es verdaderamente importante, ¿no? Incluso cuando pensamos en una cineasta muy poco reivindicada como Yoko Ono, ¿no? A la que conocemos sobre todo como pareja de... Pero a mí me parece que sus prácticas performativas con el cuerpo desnudo y con las tensiones entre el cuerpo desnudo y elementos móviles, como los que estamos viendo ahora, las moscas, juegan precisamente a una reivindicación de otras maneras de contemplar el cuerpo que todas aquellas maneras normativas que el cine nos ha dictado, ¿no? en todos los sentidos. Hay en ese orden de cosas, por ejemplo, algunos espacios contemporáneos de reflexión sobre la tensión entre cuerpo inmóvil, cuerpo en movimiento y cuerpo desnudo, tan significativas como las que ofrece una artista muy polémica que es Vanessa Beecroft. Vanessa Beecroft hace estas performances que estamos viendo aquí con multitud de modelos desnudas, siempre con algún elemento que las viste, que ha habido mucha polémica porque inicialmente eran botas o ropa interior o lo que fuese, que no eran de marca, y con los años ha empezado a haber patrocinios, ¿no? Lo cual ha generado muchísima tensión a Vanessa Beecroft, pero lo que me interesa a mí es cómo a través de la inmovilidad las modelos permanecen largo rato inmóviles y solo de vez en cuando hacen algún tipo de movimiento, y siempre los espectadores son mucho menos numerosos que las modelos que realizan la performance, con lo cual se sienten en franca desventaja, se sienten mirados por esa desnudez. Me parece que está cuestionando ciertos modelos de representación, de exposición del cuerpo, a partir de esa tríada de elementos que es el cuerpo desnudo, el cuerpo inmóvil y el cuerpo en movimiento, ¿no? Y me parece que hay ahí un espacio que introdujeron, insisto, buena parte de estas cineastas en los años 60 e incluso 70, y que luego se han ido verdaderamente expandiendo, ¿no? A mí me parece que es importante, por ejemplo, entender cómo a ciertos cineastas contemporáneos, estoy pensando incluso en Albert Serra, ¿no? Ya que queda cercano del enclave donde estamos, su origen y su residencia buscan otras políticas del cuerpo, ¿no? Están buscando formas representativas diferentes. Pero hay otro elemento que creo que liga y que está en una relación extremadamente directa con el vídeo que hemos visto y con lo que voy a decir a continuación, que nos plantea cuestiones significativas. Y tiene que ver con, por ejemplo, esto que estamos viendo ahora aquí, que es de un gran antropólogo, Ernesto De Martino, un antropólogo italiano que tiene, Ernesto De Martino, diferentes libros escritos sobre el ritual. El ritual, tanto cuando es danzado como cuando eran rituales de tarantela en el sur de Italia, rituales sanadores, rituales de expulsión, ¿no? Toda la tarea que hace Ernesto Di Martino sobre la idea de la exposición del cuerpo, digamos, la sumisión del cuerpo a una exposición de sus afectos, de sus sufrimientos, a partir de la documentación de sus rituales tradicionales en el sur de Italia, con los libros que escribió y con los documentales que realizó, me parece fundamental para entender las derivas, los espacios por los que se ha encaminado buena parte del cine contemporáneo, donde a veces vemos una especie de espacio, me atrevería a decir, a medio camino en muchos sentidos, entre narración convencional y danza. Esto que estamos viendo ahora es de una gran cineasta contemporánea, Claire Denis. Claire Denis tiene muchas películas, algunas de ellas revisitando géneros como el de vampiros, por ejemplo, en Travel Every Day, desde la idea corpórea. Y aquí, en esta película que se llama Beau Travail, es decir, bonito trabajo, buen trabajo, lo que hace es acercarse al género bélico, a un batallón que está haciendo ejercicios,
Y lo que podría ser una película de guerra, prácticamente, se convierte en una película de danza. Está haciendo todo un trabajo sobre lo coreográfico, ¿no? Hermosísimo, que busca precisamente la ritualización y busca una idea de pensamiento desde el cuerpo. Hay un filósofo clave para toda esta generación de cineastas francesas contemporáneas, que vienen desde los años 60 en adelante, que es Jean-Luc Nancy. Jean-Luc Nancy es probablemente el gran filósofo del cuerpo en la actualidad, con libros como por ejemplo Corpus, ¿no? O El intruso, un ensayo sobre la idea de cómo el otro se mete dentro de tu cuerpo, que la propia Claire Denis adaptó cinematográficamente y que nos llevan hacia ese espacio, ¿no? Que, insisto, es en definitiva el reencantamiento, el ritual y el de la danza como reapropiación o reencantamiento de un lugar. Hay un autor que suelo mencionar por otras razones, pero muy pocas veces menciono un libro suyo que me gusta mucho. Se trata de un filósofo italiano que es Giorgio Agamben. Giorgio Agamben tiene un librito muy breve que se llama Ninfas, ¿no? En este librito, Ninfas, Giorgio Agamben explica, nos habla de una figura clave del Renacimiento italiano, que fue un monje que era coreógrafo, que se llamaba Domenichino. Fray Domenico de Piacenza le llamaban Domenichino porque era muy pequeñito, era muy ligero, y él creaba coreografías. Y tiene un texto, un libro que se llama De la arte de ballare e danzare, del arte de bailar y danzar, donde nos habla de las categorías normales que podemos esperar en cualquier tratado de danza, la presteza, la agilidad, la maniera, toda una serie de cosas esperables en un tratado de danza, hasta que llega un capítulo que dice el fantasma. En concreto utiliza el plural en el italiano de la época, imbuido de latín, el fantasmata. Él dice, un buen bailarín debe saber bailar por fantasmata. ¿Y cómo explica qué es eso del fantasmata? Él dice, el fantasmata es la imagen que el bailarín y que el coreógrafo tiene en la cabeza mientras está interpretando o transmitiendo el coreógrafo al bailarín lo que quiere que haga. No es ninguna de las posiciones, no obedece a ninguna de las figuras que hace el bailarín. Es, lo dice así, una imagen que contiene tiempo, que contiene despliegue temporal. En muchos sentidos, lo mismo que cuando hacemos un plano arquitectónico. Es una imagen fantasma, contiene despliegue espacial y por consiguiente despliegue temporal del lugar donde nos moveremos, ¿no? Esa imagen fantasma, esa imagen intervalo, es algo que esta figura clave de la iconografía, que es Avi Warburg, que trabajó a umbrales en el camino entre el 19 y el 20, recogió dentro de su gran proyecto, que era identificar la transmisión gestual, la transmisión de los gestos en Occidente a lo largo de la historia, desde la antigüedad clásica, y cómo ciertos gestos, como ese que vemos ahí arriba, ¿no? El de la carga, el de alguien abatiendo a alguien que está en el suelo, son algo que se transmiten a lo largo de la historia. Están en todas las pinturas de Jasón de época renacentista o incluso en la paleta egipcia de Narmer, ¿no? El monarca dominando a sus súbditos a través de este mismo gesto que se transmite a lo largo del tiempo. Warburg intentó hacer una historia de la expresión de la pasión, de la expresión gestual, e intentó sobre todo ver cómo se producen las transmisiones sobre un fundamento y una obsesión central, que era la idea de que toda imagen contiene movimiento letárgico, movimiento congelado, que toda imagen es una imagen fantasma. Para ello desarrolló este proyecto que se llama Mnemosyne, que estamos viendo, que eran grandes planchas en las que a través del montaje intentaba rehabilitar la idea de esas transmisiones gestuales históricas, esas transmisiones del pathos, en definitiva, ¿no? Hay una cineasta que a mí me parece que es formidable desde el punto de vista de esta idea de las transmisiones del pathos y la invención de rituales de la que hablábamos, que es Maya Deren, ¿no? Maya Deren es una de las grandes cineastas experimentales y lo que hacía en muchos sentidos era danza, era coreografía, era inventar rituales, casi diría, me atrevería a decir, sortilegios, ¿no? En muchos sentidos, con los cuales invocar el reencantamiento de los espacios, ¿no? No podríamos entender en sus maneras danzadas, a través de los extraños movimientos que hace en el espacio, a través de sus filmaciones invertidas, a través de la reivindicación también de una corporeidad femenina que es a la vez su propia directora, otra manera de comprender el cine como manera de comprender el espacio, de analizar el espacio, ¿no? El cine es extremadamente útil para la arquitectura porque nos permite
ver y entender cómo nos apropiamos del espacio y cómo una buena casa, en definitiva, como decía Gaston Bachelard, es únicamente aquella casa que permite soñar, que permite crear nuevos rituales, que permite crear, pues sí, me atrevería a decir, nuevos reencantamientos en muchos sentidos, ¿no? Entonces, en Maya Deren hay realmente la potencia del desarrollo de unos nuevos gestos con los cuales reencanta los espacios que ella visita. Y a mí, en ese punto, una de las cosas que me preocupa, me parece fundamentales a la hora de entender qué es la danza, en qué consiste su movilidad y la transmisión de sentimientos que hace, tiene que ver con la transmisión de la emoción. Voy a saltar ahora a una cosa que en apariencia tiene poco que ver, pero que me resulta muy útil para llegar al punto al que desearía llegar, que es de una serie llamada Westworld, bastante conocida, una serie que se desarrolla en un parque temático de western, donde hay androides como esta chica, que simplemente están para satisfacer los deseos de los visitantes, que básicamente quieren hacer dos cosas cuando van a este parque temático, ¿no? En toda esta serie de ciencia ficción. Matar a gente, es un western, disparar a gente, o violar, ¿no? Esas dos pulsiones tremendas que en muchos sentidos definen qué es el ser humano, ahí les dan rienda suelta en ese parque temático. Hay un momento que a mí me emociona mucho de esta serie, que es este, el momento en que están reprogramando a este androide y le dicen, oye, mira, si quieres te retiramos los sentimientos para que no sufras, los implantes de memoria que te hemos hecho de que mataron a tus padres, etcétera, y ya está. Y ella dice, no, no quiero que me quitéis el sufrimiento, porque el sufrimiento es lo único que me da identidad, lo único que me hace saber quién soy. Aquí sí paso el fragmento con permiso. Emotional affect, please. What happened next? Then they killed them. And then I ran. Everyone I cared about is gone. And it hurts so badly. I can make that feeling go away if you like. Why would I want that? The pain, their loss. It's all I have left of them. You think the grief will make you smaller and sad, like your heart will collapse in on itself, but it doesn't. I feel spaces opening up inside of me, like a building with rooms I've never explored. Prácticamente podríamos ampliar este fragmento con cualquier otro de la serie, por ejemplo, el de Maeve, otro personaje. Y aquí ya lo haré sin sonido, que en un momento dado llevan también a la sala donde reprograman a todos estos androides, piensan que ella está en modo off, ¿no? Que está desactivada, no lo está, y ella se da cuenta de todo lo que está viendo. Ella tiene una memoria íntima que le vuelve una y otra vez, también de dolor, de haber perdido a su hija. Recuerda constantemente cómo paseaba con la niña de la mano, ¿no? en el pasado. Entonces, esta imagen que vertebra la esencia de su personalidad, hay un momento en que aquí, mientras la pasean por el centro de reprogramación, ella la va a descubrir y la va a descubrir de la manera más atroz, no como parte de una memoria solo que le ha sido implantada, sino también como una de las imágenes promocionales del parque temático, del anuncio del parque temático para televisiones y para redes, ¿no? Se da cuenta de que esa imagen falsa le ha sido implantada y que aquello más íntimo es en realidad algo diseñado por otros, ¿no? Es el límite máximo de que te arrebaten hasta tu propio dolor, ¿no? A mí me parece que en muchas series contemporáneas, podríamos hablar también de Black Mirror y de otras muchas, donde se dirimen las cuestiones de relación entre tecnología y emoción, son también espacios donde se replantea precisamente cómo funciona la emoción, ¿no? Cómo funciona la transmisión de la emoción, que es tan importante dentro de la danza y que por sí misma, en sí misma, contiene el concepto y el término movimiento, emoción, movere, ¿no? Mover a, mover hacia, ¿no? Entonces, a mí me parece que es importante pensar una cosa que algunos filósofos han señalado, y es que la emoción, la expresión de un yo que expresa su drama, su sufrimiento, ¿no? Que expresa su llanto incluso a cámara, y estamos viendo ahora una película de Michael Haneke
donde un personaje es instado precisamente a llorar, una actriz, porque si no se la amenaza de muerte, esa expresión pura de sufrimiento, de llanto hacia el otro, nunca nos habla en realidad del yo que está enunciando eso, sino que más bien nos habla del tú, del espectador. La emoción no dice yo, la emoción dice tú. Y la emoción transfiere algo de ese sufrimiento, lo abre. La emoción que durante muchos años, desde Aristóteles en adelante, había sido entendida, la expresión del patos, del sufrimiento, la lágrima, ¿no? La expresión de dolor, en definitiva, había sido entendida como debilidad, había sido entendida como apatía, había sido entendida como impotencia. En la filosofía contemporánea, y creo que en la danza contemporánea y en muchas formas audiovisuales contemporáneas, está siendo reivindicada como lo contrario, ¿no? En realidad, en la expresión de la emoción, en tanto que transfiero mi emoción a otra persona, estoy poniendo en circulación algo que es pura potencia, puro movimiento, pura potencialidad de movimiento y pura apertura, ¿no? Es muy importante pensar cómo hay toda una serie de figuras del pensamiento del siglo XX que reivindican ese lado tan poco habitual de comprensión de la emoción que nos comunica con lo que es esencialmente humano. Y estoy pensando pues, en Merleau-Ponty como fundamento de la fenomenología, o incluso en Gilles Deleuze, ¿no? Uno de los filósofos clave que han pensado el cine, que entienden precisamente la expresión del sufrimiento como apertura y potencia. Judith Butler, una de las grandes filósofas contemporáneas, una de las grandes figuras del feminismo contemporáneo, dice que tenemos que buscar otra genealogía de la emoción, otra genealogía de la emoción que conciba la emoción como espacio de pensamiento. La emoción piensa, el movimiento piensa, la danza, la expresión coreográfica piensan, y ese pensamiento es algo que autoras como Claire Denis, por ejemplo, reivindican para el espacio del cine contemporáneo, para el espacio, en definitiva, de la expresión visual contemporánea. Hay, en ese orden de cosas, y del ritual, quizá, autores que buscan, incluso me atrevería a decir que sabotear la emoción, ¿no? Y pienso, por ejemplo, en un cineasta muy conocido, como es David Lynch, ¿no? David Lynch, que trabaja sobre constelaciones de movimientos, de gestos, que resultan extraños, ¿no? Si pensamos en Twin Peaks, si pensamos en las 3 temporadas de la serie, si pensamos en ciertas películas de Lynch, lo que nos hacen es plantearnos rituales que no entendemos, movimientos que no entendemos, coreografías que no entendemos, que se resisten, que son opacas, ¿no? Eso genera una incomodidad en el espectador. Aquí voy a mostrar un fragmento de un videoclip de David Lynch sobre una de sus canciones, la voz también es de David Lynch y la dirección también, que me parece que expresa esa incomodidad de una manera muy concentrada. A ver, aquí. Lynch, durante muchos años, en particular, desde su primer largometraje que tuvo una gran circulación, que fue Cabeza Borradora, Eraserhead, hasta Twin Peaks, o incluso sus creaciones de vídeos para Internet, en la serie Rabbids y tantas otras prácticas que ha hecho, nos muestra siempre el lado inquietante de una América en apariencia feliz, ¿no? Esa América soñada de los años 50 que aparece reivindicada en Blue Velvet. ¿Aquí qué hace? A mí este vídeo me inquieta, o sea, hasta el punto de que la primera vez que lo vi no pude dormir de mal que me quedé. O sea, me inquietó, me provocó malestar, porque en realidad vemos
algo que debería ser normal, una fiesta de amigos con una barbacoa en un patio norteamericano, que se convierte en una pesadilla. Lo que vemos aquí es muy raro, no sabemos por qué hacen ciertos movimientos rítmicos, todo es un escenario de pesadilla. Lynch, que ha trabajado en muchos sentidos cerca de los espacios mentales, de los espacios literarios, de los espacios narrativos de Kafka, ¿no? Esta idea de asomarte al interior de tu propia mente para descubrir qué es lo fantástico. Aquí, como por ejemplo estoy pensando en los extraños gestos que aparecen en la película de Twin Peaks, ¿no? Que un personaje hace a otro, nos sitúa ante la perversión de lo que sería un ritual de algo normal, ¿no? Desplazándolo hacia el espacio del onírico, hacia el espacio del sueño, ¿no? Y aquí introduce algo que creo que es importante cuando hablamos de coreografía, de vídeo, de danza. Todo esto es una reacción al vídeo que hemos pasado inicialmente, donde hay un aspecto chamánico y de sueño importante, de iniciación. La figura masculina inicia a esa niña hacia un espacio de fantasía donde redescubre, reencuentra a la madre, ¿no? Y me parece que esta idea de lo chamánico, del sueño, es muy significativa y sobre todo se declina en torno a una palabra fundamental, que es misterio. Pero no misterio como enigma, sino el misterio en el sentido casi religioso, el misterio como una celebración religiosa donde hay una serie de gestos que repiten una serie de cosas que lo que hace Lynch es torcerlo, darle la vuelta, volverlo completamente inquietante, ¿no? La misa es, antes que la transmisión de una doctrina, antes que el sermón, la misa católica, la misa cristiana, es sobre todo un misterio, un drama gestual. Hay ciertas pautas gestuales que siempre hay que repetir durante la consagración, etcétera, ¿no? Entonces, esta idea de el misterio como una serie de pautas que hay que repetir está en el fondo de cualquier acción performativa que realicemos. A mí me parece que solo desde la noción de misterio podemos entender cómo construimos nuestras imágenes contemporáneas, ¿no? Pienso en ese orden de cosas, como, y nos vamos a saltar todo esto con mucha alegría, porque me interesa llegar a dos puntos finales, ¿no? de lo que estoy explicando ahora, pero cuando, por ejemplo, pensamos en el cine de los hermanos Quay, esto que estamos viendo es Instituto Benjamenta de los hermanos Quay, una adaptación de Robert Walser, que juegan a un tipo de trabajo en ocasiones cercano al de Lynch, el espacio del sueño, el espacio de lo absurdo, el espacio donde los objetos cobran vida, donde las criaturas se mueven de manera extraña, a veces al revés, donde entramos en la idea del sueño, ¿no? Entramos sobre todo en la representación mistérica. Hay un libro que a mí siempre me ha fascinado, escrito por un monje, el abad Odo Kassel, es un libro que publicó en el año 23, que se llama La liturgia como fiesta mistérica. La liturgia como fiesta mistérica es una reflexión sobre la idea de los rituales, de los misterios dentro de nuestra tradición performativa en general, ¿no? Cuando construimos edificios también estamos atendiendo a qué liturgias, a qué constelaciones gestuales van a dedicarse los espacios, ¿no? ¿Qué cosas van a hacer ahí las personas? Podemos transformar los espacios a partir de esas constelaciones gestuales, a partir de esas liturgias, desplegando esas imágenes fantasma, fantasmata, a las que aludía hace unos instantes, desplegando en el espacio una temporalidad contenida en imágenes. Hay una cuestión que creo cuando hablamos del sueño, evidentemente pensamos rápidamente en Freud, pensamos en Jung, en toda la tradición de los estudios sobre el sueño, tal como los inicia el psicoanálisis, pero también hay un acercamiento poético muy fecundo al sueño, por ejemplo, en un libro que yo sigo considerando uno de los libros cumbre de la filosofía del siglo XX, que es Los sueños y el tiempo, de María Zambrano. María Zambrano es una gran filósofo que además escribió maravillosamente bien, poéticamente, ¿no? Y en el inicio de Los sueños y el tiempo, María Zambrano dice, en el sueño estamos privados de las dos cosas que nos da la vigilia, las dos cosas que nos da el estar despiertos, la palabra y el tiempo. En el sueño no necesariamente hay tiempo. Hace un rato en el workshop discutíamos con unos estudiantes si era posible el movimiento sin tiempo, ¿no? Yo creo que el movimiento sin tiempo es el que tenemos en la experiencia del sueño. Hay despliegue, hay movilidad, pero dentro del sueño no hay un tiempo eficiente, ¿no? Por eso los despliegues
mistéricos de ciertos gestos en ciertos cineastas como Lynch, como los hermanos Quay, como eventualmente Cronenberg, como muchas series contemporáneas que juegan a lo onírico, estoy pensando en Leftovers, por ejemplo, juegan precisamente a la sustracción del tiempo, a la idea de que podemos reproducir movimientos sin tiempo para apuntar a qué es lo onírico, a qué es el sueño. Pensemos en el pabellón rojo de Twin Peaks. Es un lugar sin tiempo, es un lugar de sueño. Pensemos en cómo bailan los personajes al son de una música que sí que tiene curso, tiene temporalidad, pero no comporta una temporalidad eficiente que les cambie dentro de ese espacio de sueño. A mí eso me parece verdaderamente importante y casi creo que a veces hay que obedecer, a la hora también de pensar los espacios, a ese llamamiento que hacía Walter Benjamin en los años 30 cuando decía: nuestra historia es la historia de los despiertos, está por hacer la historia de los durmientes, la historia del sueño, ¿no? Y hay autores que han llevado eso a la realidad. Pienso, por ejemplo, en Charlotte Berat, una gran estudiosa histórica que reunió todos los sueños de personas que habían apuntado sus sueños o iban a psicoanalistas durante los años 30, antes de la ascensión de Hitler, y construyó un libro que se llama Los sueños del Tercer Reich, señalando cómo en los sueños se percibe también las vibraciones de una determinada época histórica, de un determinado corte histórico, ¿no? Me parece importante pensar en esa dimensión que el sueño introduce de variación sobre el movimiento. Me gustaría ir acabando e ir haciéndolo a partir de una reflexión quizá un poco más amplia que tiene que ver con el videoclip, que tiene que ver, con el propio formato del vídeo que hemos visto de coreografía. Es un vídeo coreográfico, pero es ante todo un videoclip en muchos sentidos, ¿no? Quiero mostrar breves fragmentos de 2 o 3 videoclips, muy breves, para explicar un poco lo que me parece que es uno de los ejes de desarrollo dentro de la filosofía, sobre todo norteamericana, que piensa las imágenes y las piensa desde su condición tecnológica contemporánea. Estoy pensando sobre todo en las aportaciones de un filósofo y estudioso de las imágenes que es Steven Shaviro. Steven Shaviro, que tiene diferentes libros, sobre todo sobre cómo el sonido, la música, ha pasado a formar el sustrato esencial del pensamiento sobre las imágenes y sobre la realidad contemporánea. Esto que estamos viendo ahora es de un videoclip de hace ya unos añitos, de Massive Attack, de un videoclip que se llama Ritual. No muy diferente este videoclip a algunas experiencias cinematográficas también contemporáneas. Esto que estamos viendo es de un cineasta llamado Philippe Grandrieu. Él dice que no hace películas, él dice que hace esculturas visuales, audiovisuales. Y, por ejemplo, una de esas esculturas parte además de una performance, es esto que estamos viendo ahora, se titula Metrier y es una especie de ritual de trance, ¿no? Con diferentes actores a partir de la música y en un momento dado incluso del silencio. Otro ejemplo que podríamos poner pues es un videoclip casi aleatoriamente, ¿eh? En este caso de hace también 8 o 9 años, de Rihanna, que es Disturbia, donde vemos algo que es característico del videoclip contemporáneo, de las imágenes contemporáneas y del trabajo sobre la danza contemporáneo, que tiene que ver con una ontología de las imágenes y del movimiento no realizada desde la coherencia del espacio, sino buscando otros modelos. Steven Shaviro, entre otros, nos dice: ha habido 2 grandes regímenes de la imagen a partir de Deleuze.
Él habla de la imagen-movimiento, que a grandes rasgos corresponde a lo que entendemos por el cine clásico, ¿no? La imagen-movimiento, donde se trata de que el espacio sea verosímil, el espacio sea continuo, que el tiempo también tenga estructura de causa-efecto y que los cortes de montaje sean racionales, por ejemplo, ¿no? A partir del cine de los 60, 70, de experiencias como las de esas autoras que os mostraba hace unos instantes, irrumpe un modelo que es no ya el de la imagen-movimiento, sino el de la imagen-tiempo, donde puede haber a veces tiempo en bruto, sin movimiento, tiempo sin acción, tiempo contemplativo, donde los cortes del montaje pueden ser totalmente irracionales y donde el espacio no tiene por qué ser totalmente verosímil. A veces hay un partir desde el cuerpo del espacio para crear, desde el cuerpo para crear el espacio. Muchos autores, como Shaviro, dicen, bueno, tenemos que buscar un tercer modelo para nuestras imágenes contemporáneas que, en buena medida, juegan a partir del sonido, de lo que ellos llaman lo pulsátil, ¿no? Lo pulsátil, los pulsos de emoción, esa propia idea eminentemente rítmica del subwoofer que va acompañando muchas de estas imágenes, e incluso la idea de que los movimientos ya no tienen que tener causa ni efecto ni racionalidad, pueden ser movimientos totalmente suspendidos. Esto que estamos viendo es de un grupo que se llama Labyrinth y es de una canción, el videoclip de una canción que se llama Let It Be, y como veremos a continuación, es un único movimiento de cámara generado en 3D, ¿no? Generando una falsa continuidad, que nos habla también de cómo ha irrumpido el modelo del videojuego, lo que se llama el fully rendered space, ¿no? El espacio totalmente renderizado dentro de la concepción de las imágenes, que provoca una desasociación de aquello que normalmente entendíamos por filmar un espacio y un movimiento, y que consistía en ir creando planos más o menos distantes, más o menos cercanos, y luego articularlos para generar un espacio verosímil donde el movimiento fuese coherente. Ahora eso ya no es necesario. El espacio se genera a partir del propio sonido y de un concepto que algunos teóricos, incluso de la música, denominan la propagación, ¿no? La propagación, sin más, como un cierto movimiento, un elemento rítmico, un elemento musical, genera ecos y casi las propias cámaras frecuentemente acompañan esta idea rítmica, esta idea propagativa y pues una cierta idea también, yo diría, de sustitución del corte de montaje cuando lo hay, que deja de ser temporal para ser totalmente espacial, ¿no? Únicamente. Si hay un concepto dentro de la filosofía contemporánea norteamericana que sea central a la hora de entender la relación con las imágenes, es el concepto de resonancia. Hay autores, estoy pensando por ejemplo un autor que se llama Robin James, que tiene un libro extraordinario que se llama La hipótesis sónica, donde él dice que solo a partir de la resonancia podemos entender tanto el modelo de realidad que están buscando toda una serie de filósofos que hablan de la post-identity, de lo posthumano y la biopolítica, como la teoría física de las supercuerdas y todas las teorías físicas contemporáneas. Solo en la resonancia, en la idea de eco, encontramos la construcción de un modelo de espacio donde el movimiento se hace posible. Incluso Robin James habla del espacio audiotáctil. Ya no tenemos frecuentemente, y ya no digo en los videoclips, pensemos en algo mucho más cotidiano, ¿no? Ese modelo de anexión de espacios cualquiera que nos dan los stories de Instagram, por ejemplo, ¿no? Que vamos saltando de espacio en espacio, casi como si nosotros fuésemos una cámara fluida que va generando participaciones, resonancias de stories a stories de gente que no tiene nada que ver eventualmente, pero que se juntan en nuestro storyline de Instagram, ¿no? La resonancia y la construcción del espacio a partir de lo audio táctil, a partir de lo táctil y a partir de lo acústico, más que propiamente a partir de lo que tradicionalmente había sido la integridad del espacio, ¿no? Hoy en día impera un concepto a la hora de montar imágenes y a la hora de articularlas y sobre todo a la hora de recibirlas nosotros, que es el de la simultaneidad por encima de la sucesión, ¿no? Durante 50, 60 años del siglo pasado, las películas, los formatos audiovisuales se fundaban en detrás de una cosa a otra, ¿no? Hoy en día el consumo es simultáneo, pero es que también muchas de las películas que recibimos, de los videoclips, de los estímulos que recibimos, en el fondo se fundan sobre esa idea de simultaneidad que, insisto, yo creo que en nuestra experiencia, por ejemplo, de Instagram, tiene su máxima expresión.
videoclips como este que acabamos de ver o como el que veréis a continuación, pero sobre todo el que acabamos de ver, no están muy distantes, por ejemplo, de uno de los videoclips de Rosalía, ¿no? Cuando pensamos en un videoclip como Di mi nombre, que busca evitar los cortes, está buscando también esta idea de lo pulsátil. Pensemos también en series televisivas. Casi todas las series que vemos tienen como una música, subwoofer, que va sonando todo el tiempo y que prácticamente anexa todas las imágenes. Crea un montaje virtual a partir de lo sónico más que de lo espacial. Lo sónico nos permite crear la ligazón entre movimientos. Esto creo que es muy importante a la hora de pensar el movimiento también en la danza contemporánea en formas como la que acabamos de ver ahora. Hay un libro que a mí me parece también muy significativo, que es sobre música, se llama Groove Music y el tiempo del capitalismo, de Mark Abel. Y en este libro de Mark Abel, Groove Music y el tiempo del capitalismo, él señala cómo a partir de ciertos estilos musicales podemos entender nuestras fórmulas de consumo temporal y por consiguiente también cómo podemos relacionar todo eso en definitiva con el estatuto, la calidad, las maneras que tiene nuestro movimiento en la actualidad. Foucault, el filósofo francés Foucault, que nos habló en muchos sentidos del salto entre los regímenes de sociedades basadas en la vigilancia, ¿no? Las sociedades antiguas donde se nos vigilaba, a sociedades del control biopolítico, dio pie a que otros filósofos contemporáneos como Byung-Chul Han, un filósofo coreano-alemán muy de moda, que yo creo que es fundamental para la praxis arquitectónica, muchas de sus reflexiones, por ejemplo, en La sociedad transparente, son claves porque reflexiona mucho sobre nuestros espacios arquitectónicos. Byung-Chul Han dice, hemos pasado a otra sociedad, a una tercera, después de las sociedades de la vigilancia y del control. Ahora vivimos en la sociedad del rendimiento. Ya nadie nos vigila, ya nadie nos obliga, ya nadie nos controla, nos controlamos nosotros mismos con 1000 métodos, pulseras biométricas, los móviles, todos los smartphones que nos controlan absolutamente todo y nosotros regalamos a las empresas, a las corporaciones, como bien sabemos, nuestra posición durante todo el día, qué consumimos, qué no, es decir, regalamos toda nuestra información y nos explotamos a nosotros mismos en una especie de 24 horas de trabajo cotidiano que no suspendemos nunca, porque el consumo también es una forma de trabajo, ¿no? Entonces, Mark Abel, en este libro Groove Music y el tiempo del capitalismo, se interroga cómo han cambiado las fórmulas musicales y las fórmulas de movimiento en este tiempo nuevo, este tiempo que pasamos 24 horas conectados a todo, a Instagram, comprando en Amazon, revelando nuestros secretos a Facebook y, en definitiva, sometiéndonos a una autovigilancia constante, ¿no? Y ahí llega a conclusiones que tienen que ver con esta idea de la resonancia, que tienen que ver también con la idea de la polirritmia, y con la idea de que los espacios a los que nos estamos acostumbrando ya no son espacios físicos reales, ya no son espacios que, como esos espacios del flamenco que decíamos, podamos quebrar, podamos agrietar porque son este espacio. No, son espacios constantemente virtuales donde lo aparentemente imposible, lo inconectable se conecta, ¿no? Donde esos paneles Warburg que veíamos, ¿no? de su proyecto Nemosine, que él construía sus montajes, ya no funcionan a partir de una yuxtaposición fuerte, donde nuestra experiencia es que prácticamente todas las imágenes pueden relacionarse con todas las imágenes y eso cambia radicalmente el estatuto del movimiento. El movimiento tradicionalmente lo habíamos entendido como un desplazamiento en el tiempo a través de un espacio. Si la manera en que entendemos el espacio se ha transmutado, porque el espacio ya puede ser totalmente renderizado y falso, y nuestra vivencia del tiempo también se ha transmutado por la simultaneidad, el movimiento también cambia. El movimiento acaba incorporando, como pasa muy frecuentemente, la polirritmia, ¿no? La multiplicidad de ritmos, eso que veíamos en ese teaser de la fiesta de Israel Galván, ¿no? Como hay casi una contradicción en muchos ritmos de esa danza contemporánea. Hay una sustracción, hay prácticamente un juego de ritmos quebrados que van buscando sobre todo un concepto que es clave a la hora de entender el sonido, el movimiento y también, me atrevería a decir, el estatuto social o psicosocial de nuestras sociedades contemporáneas, que es la idea de la síncopa, de la quiebra, ¿no? Ya no es que relacionemos unas imágenes con otras o que las montemos, sino que vivimos en un continuo de imágenes donde, casi como esos ritmos sónicos, de repente hay quiebras, hay fracturas. Y es desde ahí, desde donde se origina verdaderamente la danza contemporánea, ¿no? Es no ya desde una voluntad de hendir el suelo, no como en el caso
de Carlota Ikeda en una voluntad de somatizar el dolor de la Segunda Guerra Mundial, sino en algo que va más allá, es partir ya de una fractura, de una quiebra y de la idea de que trabajamos a partir de ritmos quebrados. Hay, y es lo último que comento, aquí ya acabo, hay un filósofo que siempre vinculamos a la idea de duración, que es Bergson, ¿no?, que nos hablaba de la duración como una construcción mental del ser humano. Pero hay otro filósofo, que es Gaston Bachelard, que hizo un librito que se llama La dialéctica de la duración, donde rebatía las tesis de Bergson y decía, no, la duración no es un hecho dado de nuestra conciencia. La duración es una recreación a partir de la experiencia del movimiento en el espacio, ¿no? Bien, a mí lo que se me plantea como un interrogante, ¿no?, en ese sentido es pensar cómo incorporamos o cómo podemos pensar una duración completamente, un modelo de duración completamente nuevo, basado precisamente en la síncopa, en la fractura, una duración que tenemos que recrear constantemente a partir de nuestra experiencia polirrítmica de las redes sociales, de nuestras actividades cotidianas, cómo todo eso puede pasar a la comprensión de los espacios a partir del movimiento dentro de la danza contemporánea, dentro de la arquitectura contemporánea y dentro, en definitiva, de la experiencia cinematográfica contemporánea. Yo lo dejaría aquí y, en todo caso, no sé si podríamos abrir turno de, más que de preguntas, de intervenciones, de lo que queráis, si os apetece comentar, rebatir, eso sería maravilloso, o discutir alguna cuestión con respecto a lo que hemos expuesto aquí.